Se puede activar un transistor MOSFET IGBT con componentes discretos o utilizando el driver de CI. La utilización del driver de CI de compuerta CMOS requiere de un capacitor de bypass importante Este es el capacitor de bypass. Ok. para que los ¿Para qué? impulsos para que los impulsos de corriente que demanda la capacitancia del transistor no los suministre la fuente, sino este capacitor que actúa como bomba. Para el capacitor de compuerta del transistor, el driver MIG4420 es un driver inversor y el 4429 es no inversor, que constituye a tres componentes discretos, los que simplifica los diseños, los pines duplicados para las salidas y 4.5 para la tierra. Deben conectarse entre sí para reducir las inductancias parásitas que se utilizan en la fuente, capacitores en paralelo. Dos discos cerámicos de 0.1 microfaradio y uno de 1 microfaradio de película plástica de bajo ESR. Eso es lo importante, ¿por qué ese tipo de capacitores? Porque esos capacitores tienen un bajo ESR, y al tener un bajo ESR, la impedancia de la fuente se reduce. Recuerden que la importancia de que la impedancia sea baja es porque entonces no me limita la frecuencia de conmutación del transistor. Ahí está la razón. ¿Por qué se utilizan esos tipos de capacitores? Porque tienen un ESR bajo que reduce la impedancia de la fuente y me permite entonces sacarle el máximo provecho al transistor en lo que a su frecuencia de conmutación se refiere. Esa es la idea. Sigamos. Para, La serie. para reducir la impedancia, para reducir la impedancia de la fuente. La serie de CI MIG4420 se pueden activar mediante cualquier CI de control PWM que se utilizan en las fuentes conmutadas como el SG3526 o el TL494. Este fue de los primeros integrados, el más antiguo de todos. Y en las prácticas de laboratorio nosotros utilizamos el 3526. Son circuitos de control PWM. Ok, ahora sí, veamos lo que se entiende por el problema de activar transistores con lo que se denomina un transistor en el lado de alta. Veamos, para explicar esta situación, centrémonos en esta figura. Centrémonos en la figura. Este es un convertidor CD-CD, ¿ok? CD-CD. Y observamos ¿qué transistor es este? Esto es un IGBT, ¿cierto? Y entonces, que el emisor del transistor no está conectado a tierra o al negativo de la fuente. Aquí tenemos el negativo de la fuente. Sino que ese terminal emisor se conecta con el negativo de la fuente a través de ¿qué? De un diodo. Cuando los transistores, si son IGBTs o son MOSFET, si el emisor, en el caso del IGBT, o la fuente, en el caso del FET, no están conectados al negativo de la fuente o a tierra, se presenta un problema que es el que vamos a ver. Imagínense lo siguiente. Nosotros siempre tenemos que garantizar que entre el gate y el emisor, o el gate y la fuente del FET, del MOSFET, tiene que haber ¿qué voltaje? Por lo menos 2 veces el voltaje umbral, ¿cierto? 12 voltios, 12 voltios. 12 voltios. Entonces, para activar, cuando nosotros vamos a activar este transistor,
este transistor. ¿No? No se ve el mouse, ¿Cómo? no se ve el cursor. Vamos a regresar atrás entonces para que veamos el cursor. Entonces, entre el G y el emisor tiene que haber aquí 10 o 12 voltios. ¿Qué hacemos para activar el transistor? Tenemos que garantizar ese voltaje. Ok. Entonces, observemos lo siguiente. Cuando el transistor está cerrado, el potencial del emisor es el potencial de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? La caída que hay aquí es pequeña, ¿no? Voltio, etc. Entonces, el problema es que la referencia para el voltaje, que es el emisor, en el caso del IGBT, o es la fuente, en el caso del MOSFET, el voltaje de este está cambiando. Cuando está cerrado, ese potencial, ¿cuánto vale? ¿Vale el potencial de qué? B1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Cuando está abierto, cuando esto está abierto, este negativo se mete por acá a través del diodo y entonces el potencial este cae a tierra. ¿Ve? Porque la idea de cómo funciona esto, esto cierra aquí primero, cierra el transistor, después se activa el diodo. Entonces este potencial está cambiando. Una vez puede ser el potencial de B1 o puede ser el potencial negativo. Generalmente el potencial negativo está a tierra. Entonces, cuando el potencial negativo está a tierra, pues es muy fácil tener los 10 voltios. Pero cuando esto está cerrado, ¿cómo lo mantenemos cerrado? Si aquí se requiere tener un voltaje, si aquí está el voltaje de la fuente, en el gate debería haber el de la fuente más 10 voltios. ¿Y de dónde sacamos ese voltaje? Entonces, ese es el problema, que no podemos, con este circuito, en estas condiciones, donde disponemos de esta fuente de voltaje, no podemos mantenerlo cerrado el transistor. No se puede mantener cerrado el transistor. Porque para mantenerlo cerrado, necesitamos disponer de un voltaje superior a B1, ¿en cuánto? En 10 o 12 voltios. Y eso es lo que se conoce como el problema con el transistor con el lado de alta. ¿Qué significa? Cuando el voltaje de referencia para la aplicación de la activación no está conectado a tierra, sino que está cambiando. Este potencial está cambiando, está cambiando. Unas veces es la fuente, otras veces es el negativo. Ese es el problema. Vamos a leerlo y a medida que leamos, ahí van a surgir alguna pregunta y vamos a resolverla. A ver, leamos pues. En la figura 2.42 se muestra el circuito de un convertidor reductor CD-CD que ilustra el problema del encendido de los transistores, que no tiene un terminal a tierra o al lado negativo de la fuente. Problema conocido como transistor con lado de alta. Todos los transistores que no cumplan con esa condición, ¿sí? Que el terminal, que no tenga un terminal conectado a tierra o al negativo de la fuente, todos sus transistores presentan ese problema que se llama transistor con lado de alta. Sigamos. Para mantener cerrado el transistor emisor con voltaje de la fuente, se le debe aplicar a la compuerta un voltaje superior al de la fuente en 10 voltios, el cual no se dispone en el circuito. ¿Tenemos claro el problema? ¿Tenemos claro? Que yo, para mantener cerrado ese transistor, yo tengo que disponer de un voltaje superior al que yo dispongo. Entonces, tendría que tener otra fuente aparte. ¿De dónde? ¿Sí me entienden?
Entonces, yo necesito para mantenerlo activado que haya un voltaje superior al de la fuente en 10 voltios, 10, 12 voltios, que es lo que corresponde con 2 veces el voltaje umbral. Sigamos. Cuando el transistor está abierto, el voltaje del emisor es el voltaje del negativo de la fuente de potencia. Pero aquí lo vimos. Ok, cuando él está abierto es porque está conduciendo el diodo. Esto funciona así: cierra este y este está abierto porque lo bloquea el transistor. profe, Lo polariza en inverso. Cuando este abre, cuando el transistor abre, entonces cierra el diodo. Profe, el entonces, ¿sí? ¿Aló? No se ve el cursor. Bueno, vamos a mirarlo nuevamente atrás. Entonces, cuando el transistor cierra, bloquea al diodo, lo bloquea. ¿Por qué? Porque lo polariza en inverso. El diodo no puede conducir. Pero cuando el transistor abre, este inductor reacciona y polariza en directo al diodo. Al conducir el diodo, entonces, si es un diodo ideal, el potencial del emisor, del IGBT, es el potencial del negativo de la fuente. ¿Se entiende esto? Pues sigamos. Vamos a volver un poquito más, profe, para poder ver mejor. Ya, vamos a volver otra vez cerca de aquí. Sigamos, entonces. Pero cuando el transistor está cerrado, el voltaje del emisor es el voltaje positivo de la fuente de potencia. Por esta razón, el voltaje requerido entre compuerta y emisor en el transistor en un momento dado sobrepasa el valor nominal, VGE, que puede soportar el transistor. Las soluciones más utilizadas para resolver este problema son: A. Circuito de activación aislado. B. Circuito de activación mediante bombeo de agua. Bootstrap Circuit. No hay una traducción para este tipo de bootstrap, no. Se conoce como circuito bootstrap, ¿sí? Pero la idea siempre es que utiliza como un capacitor. Ahora lo vamos a ver cómo lo utiliza. Entonces, la solución más barata y más directa de implementar es esta, la B, que es la que utilizamos allá la que se utiliza en las prácticas de laboratorio, ¿sí? Que es la utilización de unos integrados, unos drivers que me permiten la activación del transistor del lado de alto. Muy bien. Entonces veamos a ver cómo es esa activación, ¿no? Fíjense, se basa en lo que ustedes vieron pues, en sus cursos de electrónicas, de un circuito para doblarle el voltaje. Tenemos aquí un circuito muy sencillo, muy elemental. Una fuente, y entonces resulta que queremos tener un voltaje superior al voltaje de la fuente. Vamos a regresarnos para ver aquí qué es lo importante aquí. Entonces necesitamos tener un voltaje superior al voltaje de la fuente. Para eso utilizamos una combinación de un diodo y un capacitor, que es el que utiliza el circuito bootstrap. Eso es la misma, en el fondo es la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se cierra el interruptor 2, ¿qué pasa? Que la fuente llega y carga a través del diodo 1 el capacitor C1 y lo carga con esta polaridad, un más aquí y un menos aquí. El menos, la tierra, que se conecta a través del interruptor 2. ¿Sí? Se abre el 2 y se cierra el 1, ¿y qué es lo que tenemos? Entonces, que el voltaje en la carga, este voltaje de salida es, por aquí nos vamos y tenemos el voltaje de la fuente más,
y nos vamos por acá porque está cerrado uno y encontramos el voltaje en el capacitor que es el mismo voltaje de la fuente, y entonces lo que tenemos es que el voltaje en la salida es 2 veces el voltaje de la fuente. ¿Ok? Y entonces, este diodo tiene una doble función, ¿no? Este impide que el capacitor se descargue cuando se cierra el interruptor 1, ¿sí? Porque al cerrar el interruptor 1, al no estar este diodo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se descargaba. O sea, que la función del diodo 1 es impedir que se descargue el capacitor C1 para poder tener en la carga, en la salida, el doble del voltaje de la fuente. Entonces, en la activación de este transistor se utiliza ese tipo de cosas. El voltaje, tenemos un voltaje superior al voltaje de la fuente a través de un doblador, ¿sí? Pero esta aplicación que estamos viendo aquí es más de carácter académico que de carácter práctico. Vamos a ver que eso no lo utilizamos, ¿ok? Esto tiene únicamente interés académico, no tiene interés práctico. ¿Por qué? Porque hay integrados que lo hacen mucho más fácil con menos componentes que ese. Y eso lo vamos a ver ahora más adelantico. Bueno, entonces, a ver, vamos a leer esa lámina. La leemos, por favor. En el circuito de la figura 2.43a se muestra un circuito doblador de voltaje que utiliza un capacitor. Al cerrar el interruptor número 2, el capacitor C1 se carga con el voltaje de la fuente, con la polaridad indicada en la figura. Al abrir el interruptor número 2 y cerrar el número 1, el voltaje en la salida es de 2 veces el voltaje de la fuente. Se obtiene de esta manera un circuito doblador de voltaje. El diodo D1 impide la descarga de C1 cuando se cierra el interruptor número 1. La figura 2.43b muestra un circuito simplificado para la activación de un transistor por bombeo de carga. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, yo les voy a ayudar a traducir aquí voltaje de conmutación, la cual utiliza el circuito bootstrap para la activación de el MOSFET con lado de alta. Antes de hacer toda esta traducción, vamos al circuito, que es donde lo miramos de una manera más sencilla. Fíjense, en muchas ocasiones, en los puentes H, en todos los puentes, tenemos un transistor en el puente, en la parte superior del puente, que es, vamos a venirnos para acá. Bueno, entonces, este sería el transistor de la parte alta del puente y este es el transistor de la parte baja. Con el de la parte baja no tenemos ningún problema, porque podemos conectar el terminal de la fuente, el source, lo conectamos a tierra, no hay problema. Entonces, la activación de ese transistor de la parte de abajo lo obtenemos a través de las salidas L0, y este es el voltaje de referencia, eso es ese, que es voltaje de tierra. Entonces aquí siempre van a salir los 12 voltios, no hay problema. Entonces este transistor no tiene problema. Siempre que le lleguen aquí, cuando se activa aquí, cuando aquí llega la señal, aquí aparece una señal que hace que estos dos transistores trabajen de manera alternativa. Uno cerrado, uno abierto. Porque aquí, así es como trabajan los puentes, como los puentes de los rectificadores. ¿Sí? Uno arriba, otro abajo. Pero, ¿qué ocurre con el transistor este transistor, hemos dicho que el terminal no está conectado. Ni está conectado a tierra,
ni está conectado al negativo de la fuente. Por aquí tenemos nuestro circuito de potencia que no aparece. Observemos lo siguiente, mire. Cuando este transistor se cierra, el voltaje Vout es el voltaje de la fuente. Se cierra y asumimos que la caída es muy bajita. La caída puede ser aquí en el orden de 1 voltio, 2 voltios. O sea que en términos aproximados decimos que este voltaje es casi cuando está cerrado. Pero cuando este cierra, este abre. Cuando este se cierra, este voltaje pasa de ¿qué? Pasa a ser 0. Entonces, este voltaje es un voltaje, este es un nodo flotante. Este nodo no, este nodo está a tierra y a tierra permanece. En cambio, este es un nodo flotante. ¿Y cómo hacemos entonces para mantener el voltaje requerido al gate con respecto al source que nos garantice que ese transistor va a estar encendido? Y la solución es muy sencilla, ¿no? Es casi increíblemente sencilla, ¿no? Es utilizar el circuito que se llama bootstrap, que es básicamente un diodo y un capacitor. Parecido, no es el mismo caso del doblador de voltaje, pero observemos qué es lo que se hace eso. Mire, el diodo 1, ¿qué es lo que hace? El diodo 1 permite cargar el capacitor y lo carga el voltaje de sub C. ¿Ok? Ese voltaje de sub C está en el orden de 15 voltios, 18 voltios. Y después ese diodo también impide que se descargue, que él retorne. Pero observe lo siguiente, miremos el circuito entre el gate y el source. Observemos que en paralelo con el gate y el source está el capacitor cuando esto cierra y en serie está aquí el resistor. O sea, que independientemente del voltaje que haya aquí, que sea 0 o que sea el voltaje de la fuente, este circuito me garantiza que siempre va a haber entre el gate y el source el voltaje del capacitor. Y ese voltaje del capacitor es un voltaje que es superior a 2 veces el voltaje umbral y en consecuencia entonces me garantiza mantener al transistor cerrado. Entonces, en este momento, este capacitor actúa como una fuente de voltaje que me garantiza que se mantiene bajo cualquier condición de ese nodo flotante, me va a mantener el voltaje requerido que supere a 2 veces el voltaje umbral. Bueno,